Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Comenzamos con nuestro primer relato. Hola, me llamo Fernanda. Tengo 29 años y soy enfermera. Manejo sola con frecuencia porque en el trabajo me rotan a trabajar en todos los turnos. Y vivo a unos 80 kilómetros del hospital, por lo que ya estaba acostumbrada a la carretera de noche y ya no le tenía miedo a nada de eso. Pero eso cambió el jueves 14 de marzo del año pasado. Salí del hospital a las 11 de la noche, después de un turno que se alargó porque ese día se complicó una cirugía. La ruta que hago normalmente es por la carretera federal, cruzando un tramo de sierra que en condiciones normales me toma 1 hora y 20 minutos. Esa noche había neblina baja desde el kilómetro 12, nada que no hubiera manejado antes. Puse música, acomodé mi café y arranqué. La primera hora fue completamente normal. Música, curvas y el ritmo de siempre. Fue pasando el kilómetro 38 cuando noté que en el asiento trasero derecho, que siempre cargo con mi mochila del hospital y una cobija doblada, se veía diferente en el retrovisor. No sé cómo explicarlo exactamente, solo que algo en ese espacio no se veía o se sentía igual que siempre. Pensé que la cobija se había corrido, pero seguí manejando. A los 5 minutos el olor cambió. Adentro de mi carro empezó a sentirse un olor a tierra húmeda, muy específico, como el que queda después de que llueve sobre tierra seca. Pero afuera no había llovido. Llevaba días sin llover en toda la región. Subí la ventana pensando que venía de afuera, pero el olor no se fue. Puse atención en el retrovisor de nuevo. La cobija seguía en su lugar, la mochila seguía en su lugar y el asiento trasero estaba vacío. Pero el peso del carro no se sentía igual. No sé cómo explicarlo mejor, pero hay una sensación que uno desarrolla después de años de manejar el mismo carro. Una sensación de cómo responde, cómo se balancea en curva, cómo agarra el asfalto. Y esa noche, desde algún punto que no supe identificar, el carro se sentía más pesado del lado derecho de atrás, como si llevara algo ahí que antes no llevaba. Racionalicé las cosas y seguí. Más adelante, la música se cortó sola y la pantalla del estéreo quedó en negro 3 segundos exactos antes de volver. Y cuando volvió, estaba en otra estación, una que yo nunca había sintonizado, transmitiendo algo que sonaba estática con un tono por debajo, como si fuera una respiración, y la apagué de golpe. Y en el silencio que quedó, escuché algo que se acomodó en el asiento de atrás. No un golpe, sino un acomodo, como el sonido específico que hace la tela de un asiento cuando alguien cambia de posición. Pero no paré. Eso fue lo primero que mi cabeza procesó. No pares. No en ese tramo, no de noche y no sola. Seguí manejando con los ojos más en el retrovisor que en el camino. El asiento trasero seguía viéndose vacío, pero el peso del lado derecho seguía ahí. A los 2 kilómetros, la temperatura dentro del carro bajó, no gradualmente, sino de un momento a otro. El café que traía en el portavasos, que había servido unos 40 minutos, cuando lo tomé, tenía los bordes fríos. Y fue entonces cuando lo escuché. Me habló y dijo mi nombre. Solo eso. Era una voz de un hombre, baja, completamente tranquila, diciendo mi nombre desde el asiento de atrás. Una vez. No grité porque no pude. El aire se me fue por completo del cuerpo, como si algo me lo hubiera sacado de golpe. Las manos se me pegaron al volante y los ojos se me fueron al retrovisor. Y ahí, en el asiento trasero derecho, no había nada, absolutamente nada. Pero la voz había sido tan clara y tan cercana
que podría haber dicho en qué oído la escuché. Así que solo aceleré, 80, 90, 100 kilómetros. Las curvas de la sierra no me importaron. Durante los siguientes 15 minutos no pasó nada y empecé a convencerme de que había sido el cansancio. Digo, después de 12 horas del turno, la mente fabrica cosas, así que bajé la velocidad. Pero más adelante, en el kilómetro 70 aproximadamente, sentí una mano sobre mi hombro derecho. Una presión de dedos completa, sin movimiento, solo el peso quieto de una mano que se apoya, helada a través de la tela de mi uniforme, tan concreta, tan física, tan innegablemente real, que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Metí el freno sin pensar, el carro derrapó sobre la carpeta de asfalto y me detuve en el acotamiento con el corazón latiéndome tan fuerte. Me quedé paralizada en el asiento, no por decisión, sino literalmente no podía mover las piernas. Los brazos me respondían, podía agarrar el volante, pero las piernas no me respondían. Durante 3 o 4 minutos no pude mover ni un músculo de la cadera para abajo. Cuando volvieron, arranqué sin voltear, sin revisar, sin abrir las puertas. Manejé los últimos kilómetros restantes a 120 por hora, sin bajar la velocidad ni una vez. Llegué a casa, entré y cerré con llave, y me senté en el piso de la sala con todas las luces prendidas. A la mañana siguiente, fui al carro a sacar mi mochila, y en el asiento trasero derecho, sobre la cobija doblada, había una marca de humedad. La forma era inconfundible. Era la forma de que deja un cuerpo cuando se sienta sobre una superficie y permanece ahí durante mucho tiempo. Le conté a mi mamá lo que había pasado porque no podía guardar algo así sola. La escuché y no dijo nada por un momento, y luego me dijo que tuviera cuidado, que en ese tramo había pasado algo hace muchos años, pero no me dijo qué. Le insistí y me cambió de tema. Así que decidí mejor preguntarle a otra tía que sí sabía algo de eso, y me dijo que sí, que había un crucero cerca de esos kilómetros donde hacía muchos años habían muerto varias personas en un accidente, y que los camioneros de la zona no paraban ahí de noche, que a más de uno le habían pasado cosas raras. Así que las siguientes 2 semanas cambié de ruta. Di un rodeo de unos 40 minutos extra todas las noches. No me importó la gasolina ni el tiempo. No era capaz de volver a ese tramo. Pero el problema es que lo que pasó en la carretera no se quedó en la carretera. A los 4 días de esa noche empecé a despertarme a las 3 de la mañana. Me quedaba quieta con los ojos cerrados porque abrirlos era lo último que quería hacer. Y todas las noches, en algún punto de esos minutos de espera, sentí que el aire junto a mi oído se movía, como si algo se acercara a hablarme, pero se detuviera justo antes. Fui con un médico porque pensé que era algo neurológico, que el turno nocturno me había afectado, que el estrés estaba fabricando cosas. Pero el médico me dijo que estaba bien. Los estudios salieron limpios y me mandó a dormir más. Una noche, hace como 6 semanas, la parálisis volvió, esta vez en mi cama. Me desperté completamente consciente, con los ojos abiertos mirando el techo, y el cuerpo no me respondía. Y en esa parálisis sentí la mano, la misma presión de dedos sobre el mismo hombro derecho. Eso duró lo que yo calculo que fueron 6 o 7 minutos. Y cuando mi cuerpo volvió, me levanté y fui a la cocina y no dormí más esa noche. Hace 3 semanas volví a manejar de noche por necesidad, pero tomé otra ruta, sin pasar por ese lugar, y llegué sin problema. Pero desde esa noche que pasó todo, cada vez que subo al carro, antes de arrancar, volteo al asiento trasero. Siempre está vacío, pero me quedo mirándolo unos segundos de más.
porque siempre tengo esa sensación. Estoy esperando confirmar algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Seguimos con la siguiente historia. Esto me pasó en la carretera, en un tramo de la Huasteca Potosina. Si eres de la región, ya sabes de qué tramo hablo. Si no eres de ahí, solo te digo que es una de esas carreteras donde la sierra te traga, donde no hay señal, no hay rancho cerca y de noche los árboles se cierran sobre el asfalto como si la carretera no tuviera derecho a estar ahí. Me llamo Rodrigo y manejo un tráiler desde los 22 años. Y lo que voy a contarles no se lo he dicho a nadie fuera de mi familia, porque honestamente no sé cómo explicarlo sin que piensen que estoy loco. Pero ya no me importa lo que piensen, necesito decirlo. Yo había hecho ese tramo de carretera docenas de veces. Lo conocía. Sabía dónde estaban los baches, dónde se ponía la neblina, dónde bajaba la temperatura de golpe sin razón. Era mi rutina normal. Esa noche salí tarde, como a las 11, y mi cuñado Ernesto me había dicho esa misma tarde mientras cargábamos la camioneta que tuviera cuidado con el kilómetro 47. Me dijo que un conocido suyo se había parado ahí hace unos meses y que cuando arrancó de nuevo, algo andaba mal con él. No me dio más detalles, solo me dijo: no te pares ahí, Rodrigo, pase lo que pase. Lo dijo sin dramatismo, como quien te avisa que en la calle tal están pavimentando el suelo. Yo solo me reí, le dije que sí y me fui. La primera hora del camino fue normal. Música norteña, mi café, las curvas de siempre. A eso de la medianoche, el cielo se cerró completamente, sin luna, sin estrellas, y los faros solo alcanzaban como 10 metros adelante por la neblina. Bajé la velocidad, puse las luces altas y seguí. Y fue pasando el kilómetro 43 cuando noté que el ambiente dentro de la camioneta cambió. No sé cómo describirlo exactamente. El aire se sintió más denso, como cuando entras a un cuarto que lleva mucho tiempo cerrado. Subí el volumen de la radio por instinto y la canción que sonaba se cortó a la mitad. No se fue la señal, simplemente se cortó y quedó un silencio estático que duró varios segundos antes de que volviera otra estación. En el kilómetro 45 vi algo al lado del camino, una figura parada en el acotamiento. Tardé en procesar lo que era, pero era una mujer con un chal oscuro, completamente inmóvil, mirando hacia la carretera, no hacia los carros, hacia la carretera, como si esperara algo que venía desde abajo del asfalto. No levanté el pie del acelerador, me pasé de largo y por el retrovisor vi que no se movió ni un centímetro. Eso fue el kilómetro 45 y el 47 estaba a 2 minutos. Seguí avanzando y no paré, se los juro que no paré. Pasé el letrero del kilómetro 47 a unos 70 kilómetros por hora. Los ojos fijos al frente, sin voltear, sin bajar la velocidad, y nada pasó. La carretera siguió igual. El silencio siguió igual. Respiré. Y 3 kilómetros después, escuché el primer golpe. Venía de atrás, de la cajuela. Un golpe seco, como de un puño cerrado contra el metal. Una sola vez. Me quedé rígido. La mente inmediatamente busca una explicación. Algo que se corrió, una herramienta suelta, una llanta de repuesto que se zafó. Y revisé mentalmente lo que llevaba atrás. 2 cajas de refresco bien amarradas, una mochila, la llanta de refacción fija en su lugar. Nada que pudiera moverse así. Esperé 10 segundos, 20 y nada. Seguí manejando. Al kilómetro 53, otro golpe. Esta vez fueron 2 seguidos, igual de secos, igual de deliberados. En ese momento sentí mucho frío, pero el frío que sentí no era del clima, era interno. Las manos me empezaron a sudar, aunque los dedos los sentía helados. Quise decirme que era el camino, las vibraciones, cualquier cosa,
pero los golpes no sonaban como vibración, sonaban como intención. Busqué un lugar para parar, pero no en ese tramo. Necesitaba llegar a donde hubiera luz, donde hubiera algo, y aceleré. Los golpes siguieron cada 3 o 4 minutos, siempre parejos, siempre desde el mismo punto de la cajuela, ligeramente hacia el lado izquierdo. Para el kilómetro 58 ya no buscaba explicación, solo manejaba. Y fue en el kilómetro 61 donde todo cambió. El golpe en ese kilómetro no fue en la cajuela, fue en el respaldo de mi asiento, desde adentro. Algo golpeó el respaldo de mi asiento desde el lado de atrás con una fuerza que me empujó hacia adelante. Saqué los pies del acelerador sin pensar. El coche empezó a perder velocidad solo y en ese momento, con la música muerta y el motor en inercia, sentí la presión. Una presión sobre mis hombros, como 2 manos que se apoyaron en mí desde el asiento trasero. No me apretaban, solo estaban ahí, quietas y pesadas. No pude gritar, no porque no quisiera, sino porque el aire no me salió. La garganta se me cerró por completo. Intenté voltear y no pude mover el cuello, no por el miedo, sino físicamente, como si algo lo sostuviera fijo hacia adelante. Eso duró unos 12 segundos que se sintieron como media hora. Cuando la presión se fue, el coche ya casi estaba parado en medio del carril. Metí primera, aceleré con todo y no paré hasta llegar a la ciudad más cercana, 40 minutos después. En la gasolinera, bajo la luz blanca de los fluorescentes, me bajé a revisar la cajuela temblando. Estaba cerrada con llave, como siempre. La abrí y las cajas de refresco estaban en su lugar. La mochila estaba en su lugar. Y en la parte interior de la cajuela, sobre el metal, había 3 marcas paralelas, largas, como de unas uñas arrastrándose desde adentro hacia afuera. Las fotografié y las tengo todavía y no sé qué hacer con ellas. Ese día llegué a casa de madrugada. Mi esposa estaba dormida y no la desperté. Me senté en la cocina con las luces prendidas hasta que amaneció, porque no era capaz de cerrar los ojos. Al día siguiente le conté todo a Ernesto, mi cuñado. Lo escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me preguntó si había visto a la mujer del chal en el kilómetro 45. Le dije que sí. Se quedó callado un momento y luego me dijo que él también la había visto, hace años, en el mismo punto exacto, y que el hombre al que le había advertido antes que a mí, el que paró en el kilómetro 47, nunca habló de lo que le pasó esa noche. Solo dejó de manejar de noche para siempre, sin explicar por qué. La verdad es que eso no me tranquilizó. Me hizo sentir que lo que viví no era una anomalía, sino que era un patrón. Pasaron 2 semanas, intenté volver a la normalidad. Seguí manejando otras rutas de día, pero algo había cambiado en mí, que no sabría cómo nombrar. Dormía mal, no de pesadilla, sino de otra cosa. Me despertaba en la madrugada con la certeza absoluta y física de que alguien estaba parado junto a mi cama mirándome. No veía nada, pero la certeza no se iba aunque prendiera la luz. Me quedaba sentado en la cama con el corazón a fondo hasta que salía el sol. Mi hija, que tiene 7 años, una mañana me preguntó quién era el señor que se paraba fuera de mi cuarto en las noches. Le pregunté qué señor y me dijo que a veces, cuando iba al baño en la noche, veía una figura parada frente a mi puerta, quieta, y me lo dijo como si fuera algo normal, como quien menciona que vio un perro en la calle. No le respondí nada y cambié de tema, pero por dentro algo se rompió que no he podido volver a juntar. Una noche, como a las 3 de la mañana, me desperté y no pude mover ni un músculo del cuerpo. Tenía los ojos abiertos, la mente completamente despierta y el cuerpo muerto, completamente muerto. Podía ver el techo, podía escuchar el ventilador,
y no podía mover ni un dedo. Duró lo que yo calculo que fueron 4 a 5 minutos, aunque no tengo forma de saberlo con certeza. Lo que sí sé es que en algún momento, en medio de esa parálisis, sentí el mismo peso de aquella noche en la carretera, las mismas 2 presiones sobre los hombros, igual de quietas, igual de pesadas. Y luego, nada. Mi cuerpo volvió. Me senté en la cama y mi esposa dormía a mi lado sin saber nada. Han pasado 4 meses. Las marcas en la cajuela siguen ahí porque no he podido hacer que nadie las quite. 2 talleres las vieron y las 2 me dijeron lo mismo sin que yo les explicara nada, que esas marcas no se hicieron desde afuera. Yo ya no manejo de noche. No es una decisión que tomé conscientemente. Es que mi cuerpo no me deja. Cuando oscurece y me subo al coche, las manos empiezan a temblar solas antes de meter la llave. Es un reflejo que no controlo. Ya no lo controlo. No sé qué se subió conmigo a esa carretera. No sé si sigue aquí, pero tengo la sensación y el pensamiento que me dice que no se bajó cuando yo llegué a casa. Gracias por leer una página más de este diario del infierno. Pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.